Buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar si Pablo Moyano puede o no ir preso con dos especialistas, gente que está en la justicia siguiendo las causas de Pablo Moyano, pero también vamos a hablar con un especialista en sindicatos. Están acá, son nuestros panelistas en ADN Recargado. Pero no solamente eso, también vamos a hablar de presupuesto. ¿Qué está pasando en las afueras del Congreso? ¿Cómo hay una situación muy complicada, hay una olla a presión que evidentemente si no lo hace la sociedad, evidentemente que ese presupuesto va a salir? ¿Tiene que tener algún costo político? Yo creo que sí. Creo que hay gobernadores que están siendo extorsionados por el propio gobierno nacional. No te estoy diciendo absolutamente nada nuevo, pero si ese presupuesto no sale, evidentemente que no va a venir el apoyo del Fondo Monetario Internacional, así que Mauricio Macri va a presionar a esos gobernadores para que le saquen el presupuesto. Pero de lo más importante te voy a hablar en este comienzo. Esto es lo que cobran los jubilados nacionales, la mínima. Tengo 8.600 pesos en mis manos. Yo voy a hacer de cuenta que soy un jubilado y hemos tomado precios de referencia para saber qué pasa con esta plata cuando el jubilado va al banco. La primera violencia institucional que tiene el jubilado es ir al banco a cobrar. Las largas colas que tiene que hacer hasta obtener estos 8.600 pesos. Claro, nadie se los regala. Fueron 30, 35 años de laburo, evidentemente, después de haber laburado 30, 35 años, llegás a la vejez y vas a buscar esto al banco. Pero ¿qué pasa con esto? Mirá cómo se te va. Vamos a ir a servicios de impuestos. Hola Mariano, ¿cómo andamos? ¿Bien? Vamos a hacer de cuenta que Mariano es de Rapipago. Y entonces hay un promedio nacional de lo que se paga por impuestos más servicios. Seguramente vos estás en tu casa y vas a decir, no, pero yo pago mucho más. Vamos a hacerlo por el promedio nacional. Impuestos servicios, estamos hablando de luz, gas, los impuestos provinciales, los municipales, todo lo que tengas vos en tu vivienda. Obviamente que no estamos hablando de cable. Y eso es 2.400 pesos. Entonces, de los 8.600, vamos a sacar para el señor Mariano los 2.400. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahí está, impuestos más servicios, obviamente que es lo básico, ¿no? Es lo básico. Me voy a farmacia. ¿Cómo anda Gabriel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Viene la farmacia, Gabriel. Y entonces Gabriel me cobra porque hay una canasta que ha sacado el sindicato de farmacéuticos que dice que el jubilado gasta 3.000 pesos por mes en medicamentos. Son medicamentos básicos. Entonces acá dejo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pueden opinar algo, Mariano, usted que la tiene clara. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Venga. El jubilado le deja al farmacéutico, en este caso Gabriel, 3.000 pesos. Y entonces ya se le fueron 5.400 pesos. Ya te voy a contar. Esto se lo estamos haciendo el ejercicio para el presidente Mauricio Macri. Para que vea el presidente en la práctica qué significa pagarle 8.600 pesos a los jubilados y que esa jubilación se vaya licuando. ¿Cómo se va licuando, Mariano, la jubilación? ¿A través de qué? Y de la inflación esencialmente, que como explicamos en el primer programa, suele ser más intensa para los jubilados y para los sectores que menos ingresos tienen, ¿no? Porque gastan en cosas que suben más los precios proporcionalmente que el resto. Que el resto, o sea que el jubilado es el más perjudicado. Y entonces va al supermercado el jubilado, ¿no? Tomás. ¿Cómo andamos? Bien, de cajero. ¿Bien, Jorge? Muy bien. De cajero, bueno. ¿Qué le ponemos? ¿100 pesos? ¿100 pesos por día? ¿Con 100 mangos por día puede comer un jubilado? Difícil. ¿Un kilito de pan francés? Difícil. Pero más, no tenés mucho más, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Le ponemos 3 lucas más. 3 lucas más. Le vamos a poner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, por favor, mire Mauricio, ¿no? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahí está, señor Jorge. Muchas gracias. Y esto es lo que le queda, presidente, a los jubilados. Después de haber comido con 100 pesos por día, ¿está claro? Con 100 pesos por día, esto es lo que le queda a un jubilado. Obviamente, si no tiene que alquilar y obviamente si no tiene que hacer nada más que eso. O sea, no hablemos de vestimenta, no hablemos de cable, no hablemos de cine, no hablemos de un regalito para el nieto, no hablemos de tomar una gaseosa, un vinito, no hablemos de nada de eso. Hablemos de 100 pesos por día para comer un kilito de pan por día y no mucho más. Entonces, señor presidente, usted, Marcos Peña,
Michetti, ¿pueden vivir con esto? ¿Pueden vivir esto? ¿Pueden vivir con esto, señor presidente? ¿Usted cree que Frigerio, estos que te hablan del ajuste, Massot, todos los diputados que ahora están en el Congreso y que hablan de que hay que hacer obligatoriamente un ajuste, ¿es lo mismo hacer ese ajuste en ellos que cobran 160 lucas por mes o en un jubilado que va a tener que quedarse con esto por mes? ¿Se entiende que no es lo mismo? Muchachos, ustedes que son legisladores nacionales de Córdoba, de Santa Fe, de La Rioja, de Catamarca, de Jujuy, de Salta, del norte, de Chaco, de Corrientes, donde está más la pobreza enraizada, ¿ustedes creen que un jubilado puede vivir con 200 pesos por mes? Tommy, ahí una cosa que es interesante es de explicar que cuando la inflación se presenta de estas características y de forma sostenida, vos no solo vas gastando menos, sino que cambiás la composición de lo que gastás y vas deteriorando tu gasto. Claro. Esto se ve en alimentos. Vos te alimentás idealmente con proteínas, compras carne, etcétera, pero a medida que te va alcanzando cada vez menos, pasás a comprar cosas de menor calidad y deteriorás tu consumo. Este es uno de los aspectos más negativos de la inflación, no solo cuando es alta, sino cuando es sostenida en el tiempo. ¿Qué hace con los colectivos, no? Porque son 20 viajes, lo que te queda, menos, 15 viajes de subte. Nada, absolutamente nada, no puede viajar. Un jubilado tiene que estar en su casa encerrado, comer con 100 pesos por día, pagar todos los impuestos y servicios. No hablemos de los jubilados que les llega en serio el gas y la luz, digamos, ¿no? No hablemos de jubilados que les llega en serio. Hemos pagado 2.400 pesos de servicios más impuestos. Esto es irreal también, lo hicimos para abajo. Pero hay lugares del país, por ejemplo, lugares más pobres, en donde la garrafa cuesta 350 mangos. 400 mangos. Bueno, Tomás, lo que está ocurriendo también es que hay muchos que están empezando a recortar en gastos de salud, digamos, ¿no? La farmacia, la obra social, estirando los medicamentos, tomando el que tienen que tomar una vez por día, una vez cada 2, o también empezando a dejar de pagar los impuestos, algo que Mariano debe saber, cuando hay ajuste se recauda menos fiscalmente. El ajuste es que la clase media no está comprando carne. El ajuste es que la clase media no está comprando lácteos. ¿Escuchás? El ajuste es que el 80% de los restaurantes en Buenos Aires y en el resto del país, imagínate, han caído sus ventas estrepitosamente. El ajuste es que recién me subió un taxi acá en Capital Federal y está recaudando un 80% menos que el año pasado. ¿Escuchaste bien? Un 80% menos que el año pasado. Ese es el ajuste. Eso significa la palabra ajuste, señor Mario Negri. Eso significa la palabra ajuste, Nicolás Massot. Eso significa el ajuste para los peronistas que van a votar este ajuste, que se tienen que dar cuenta que la doctrina peronista no es eso, no es ajuste, es tener en cuenta al que menos tiene, pero se está absorbiendo pesos del mercado, cada vez va a haber menos guita. La situación está muy complicada y vamos a hablar un poco del presupuesto. Vamos a hablar del presupuesto porque Mauricio Macri en campaña dijo que iba a invertir en educación y en cultura, que con eso los países salen. De hecho, los países del primer mundo a donde invierten es en eso. El recorte este año, en el año 2019, va a ser brutal justamente en estos dos ítems, Mariano, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención cuando miro el presupuesto y el proyecto que el gobierno está enviando es que no solo el ajuste es muy fuerte, sino que además es bastante regresivo. ¿Qué queremos decir con esto? Sobre todo la carga del ajuste recae en los sectores que menos tienen y en algunas partidas que llama la atención porque este gobierno, como cualquiera en general, se llena la boca diciendo, bueno, la educación es lo importante, la ciencia y la tecnología, pero cuando vos ves, casi todas las partidas ajustan en términos reales, para que nos entiendas vos del otro lado, capaz que te dan más fondos que antes, pero tienen menos capacidad de compra que antes. Eso quiere decir que caen en términos reales, promedio 5%. Pero vos mirás educación y debieras encontrar de manual que si hay ajuste, bueno, por lo menos las partidas sensibles para el desarrollo, tan importantes socialmente como la educación, no las tocas o las tocas menos, no, cae 10%. Mostremos la placa, por favor, Jorge, de lo que está hablando Mariano. A ver cómo cae en la inversión en educación si estos muchachos sacan este presupuesto mañana, ¿no? Esto es 10% caída en términos reales y vos decís, che, no sube nada, sí, por ejemplo, el servicio de la deuda sube 10% en términos reales. O sea, baja en educación el 10% y sube los servicios de la deuda pública. Exactamente. Y cuando vos mirás dentro de educación, que esto es toda información que gentilmente sacamos de un informe que hizo el SADOP, el Sindicato de Docentes Privados, cuando ves el Fondo de Incentivo de Docentes, la caída llega al 23% en términos reales. Al 23%. Para que te des una idea, para que ese Fondo de Incentivo de Docentes tenga el mismo poder adquisitivo que en 2015... necesitarían más o menos algo así como 16.700 millones de pesos más. Sí. ¿Qué es lo que decíamos la otra vez? A mí me llama la atención que no se los das a los docentes, pero capaz que se los das a las empresas del gas que no invierten por compensación de tipo de cambio, ¿no? Claro.
Bueno, Esto es educación. amigo, claro, sí. Esto es educación. Ahora, el otro día charlaba con uno de los principales referentes de ciencia y tecnología de la Argentina, Fernando Peirano, y me ilustraba muy claro el problema. Y me decía, vos me diste uno de estos, ¿lo puedo mostrar? Sí. Me decía, mira, Mariano, de estos billetes de cada 100 pesos que gasta el Estado, 14 van a servicio de la deuda. 1,20 en 2018 va a ciencia y tecnología. Digo, es decir, vos lo mirás esto, decís, bueno, este pedacito parece que es poco, pero cuando vos de esto ves lo que va a ciencia y tecnología, es nada. Es casi nada, 1,20. Ahora, eso viene bajando, sí. Y hay un dato que es preocupante, porque ciencia y tecnología, cuando vos ves toda la evidencia internacional, por ejemplo, Argentina viene cayendo en el ranking de competitividad que tanto le importa al gobierno, y está bien el de competitividad que hace el Foro Económico Mundial. En ese ranking estamos últimos en el G20, 20, sí. Y caímos al puesto 81 en la tabla general. Cuando vos ves por qué otros países suben, y porque invierten mucho, entre otras cuestiones, en educación, en ciencia y tecnología. Y ahí lo interesante para analizar es que hay toda la evidencia es abrumadora. Vamos tirando la placa, Jorge, por favor, y vamos haciendo ágilmente el repaso del informe de Peirano. A ver cómo viene, hermano. Toda la evidencia es abrumadora en el sentido de que la inversión en ciencia y tecnología es clave para el desarrollo. Sin ir más lejos, hoy le acaban de dar un premio a la mejor tesis del año pasado de la Universidad de San Martín, de tesis de doctorado, Daniel Steingart, que es un especialista en desarrollo. ¿Qué prueba Steingart? Que justamente la inversión en ciencia y tecnología y en capacidades de innovación hacen al desarrollo. Entonces, ¿ese es el puesto de Argentina hoy? Sí, ese es el puesto de Argentina hoy. ¿Y no era que Mauricio Macri le importaba cómo nos veían del extranjero? Claro. ¿Esta es la posición? Lo llamativo es, este índice yo comparto con el gobierno, es un índice interesante. Ahora, lo llamativo es que el gobierno siga apostando una estrategia de competitividad de salarios bajos, de apertura financiera indiscriminada, y por otro lado, en el marco de un ajuste muy grande, sobre todo toca las partidas que en todo el mundo, por el contrario, son los instrumentos y los vehículos al desarrollo. Estas son las debilidades y la fortaleza de nuestro país. La estabilidad macroeconómica como debilidad. Estas son las, sí, debilidades y fortalezas en función de los que hacen este indicador. Cuando vos ves esta estabilidad macroeconómica, mercados de productos, mercado laboral, sistema financiero, acá no necesariamente nosotros tenemos la misma visión de que quienes confeccionan el indicador. Claro. Lo que llama la atención es que si el gobierno quisiera seguir esos rubros, cuando mencionamos dónde va ajustando, es como que fuera en contra de ese indicador que le interesa subir, ¿no? Está claro. Muchachos pueden participar, no se aviven solamente en la picada, porque en la picada después se la tiran de pícaro. ¿Hay algo para decir? Yo quería decir de esto es que tiene mucha lógica respecto de lo que está contando Mariano, que mañana todos los gremios de la educación y la ciencia y de la tecnología van a ir a la Plaza Dos Congresos a rechazar el proyecto de presupuesto 2019. Ya hay gente ahora, es desesperante la situación. Me parece que lo que hacen los dirigentes políticos no me preocupa por aquellos que son neoliberales de concepción, aquellos que dicen que bueno, que esto, que a más ajuste nos puede ir mejor a todos, cosa que evidentemente no es así y que se está favoreciendo a determinados sectores. Lo que me llama poderosamente la atención es que hay representantes de provincias muy pobres que lo ha votado una persona que piensa que tienen otra doctrina, el PJ votando este presupuesto. Esto va a votar el PJ. En este momento hay una campe con ollas populares. Hemos vuelto a 15 años atrás. Está clarísimo eso, pero no sé cómo hacen. No sé si esto va a ser un costo político muy importante para ellos. ¿Cómo van a bancarse esto, no? Bueno, vamos con la próxima placa, dale. La próxima placa es la evolución del presupuesto. Bueno, si tomás como base 100, decimos los economistas, el 2015, esto lo explica muy bien Fernando Peirano, que comentábamos, quiere decir, referencia a 2015 te daba 100, bueno, hoy te redujiste a 68 en el 2018, es decir, una caída de 32 puntos en referencia al 2015. Eso es tremendo. Sí, sobre todo, insisto en este punto, porque incluso en ciencia y tecnología hay distintos matices y discusiones sobre lo que hizo bien y mal el gobierno anterior, pero había cierto consenso, y todavía lo hay, sobre todo en el sector de los científicos, los universitarios, de que se había hecho un camino interesante, dándole cada vez más recursos, y desandar este camino es lo que es medio inexplicable. Por ejemplo, hubo una emisión del ELIC, que es lo que hoy emite el Banco Central, para que compren los bancos con tasas muy altas de interés, en algunos casos con tasas del 6% diario. En 3 días, en un momento, se emitieron 280.000 pesos, que por intereses nomás pagás 17.000 millones de pesos. 280.000 millones. 280.000 millones de pesos, perdón, que por eso pagás intereses de 17.000 millones de pesos. Vos decís, es mucho poco, Mariano, y es casi el 80% de lo que le sacaste de subsidios al transporte, que es lo que hoy necesitan la clase. Eso está buenísimo, eso está buenísimo. Me decís que emitieron en 3 días 280.000 millones de pesos en la ELIC. Que dan un interés. De esa emisión, en un mes te dan 17.000 millones de pesos. En un mes te llevas 17.000 millones. Lo que es raro es, estamos pagando ese interés, está bien, lo necesitamos para que los bancos no se vayan al dólar y se queden instrumentos en pesos y estabilizar el dólar, que es clave, como lo dijo el presidente del Banco Central,
Pero si estamos pagando en un mes 17.000 millones de intereses, Me parece que el costo es mucho, digamos. el costo es mucho porque por otra parte no se los damos a los subsidios al transporte, que son subsidios dirigidos a la clase media, media baja en ingresos, ¿no? Claro, a ver, vamos con la última placa. A ver, Jorge, vamos a terminar de hablar de economía. Bueno, este es el que mostrábamos antes, que Sí. es buenísimo. Yo le decía a Fernando, la verdad que es muy ilustrativo este punto. De cada 100 pesos que gasta el Estado, van 14 a servicio de la deuda, por lo que estamos hablando. Y cuando vos mirás en términos de ciencia y tecnología, 2017 1,4 y ahora baja a 1,2, 1,20. Es decir, acá hay un problema que tenemos que resolver porque yo insisto en este punto. ¿Hay que ajustar? Ok, yo no estoy de acuerdo, pero el manual indica que si vas a ajustar, reparta las cargas a los sectores que más pueden soportarla, ¿no? Sí, el ajuste pasa porque, bueno, evidentemente hay una transferencia de los pobres a los más ricos. Eso es ilustrativo, lo que te acabamos de mostrar, todo lo que venimos haciendo es ilustrativo de cómo los pobres después financian a los más ricos, digamos, claramente. Bueno, muchachos, quiero que entre los dos me analicen la situación de Pablo Moyano, si puede o no ir preso. Empiezo por Jorge, empezamos por Jorge. Dale. Jorge, ¿puede ir preso o no puede ir preso Moyano? Sí, yo creo que sí, que hay mucha probabilidad de que Pablo Moyano termine detenido porque hay una multiplicidad de causas muy importantes. Hay un clima de detención, si querés, que se está generando desde los medios y hay por lo menos 8 causas que están avanzando de distinta manera, ya sea por motivos concretos, quizás acá Gabriel después puede explicarlo más, o por alguna presión, algún juez, algún fiscal, hay muchas posibilidades de que O sea, termine vos detenido. lo que estás percibiendo de por lo menos el movimiento sindical es un perfume de que Pablo Moyano puede ir preso. ¿Gabriel? Bueno, está lo que ha presentado hoy el fiscal Escalera, una reiteración de lo que es básicamente el pedido de detención original, más llamado indagatoria, que esto es quizás el camino más lógico que tuvo que haber tenido esta causa, y además el pedido de apartamiento al juez Carsoglio. Sí. Ahora bien, la Cámara, en regla general, por regla general, Sí. no se apelan las detenciones no concedidas. ¿Por qué? Porque para eso está el juez de garantías. Hay un ejemplo, lo tenemos en la justicia federal y es Julio Devido. Stornelli le pide la detención a Devido y lo cita indagatoria. El juez dice no lo cito ni a indagatoria a Devido en aquel momento. Va a la Cámara le dice sí, fíjese, revise este asunto sobre Devido. El juez dice bueno, lo llamo a indagatoria. Vuelve a ir a la Cámara Stornelli, vuelve a pedir la detención y ahí se genera todo lo que fue el desafuero. Ahora esta no es la regla, es la inversa la regla. Los pedidos de detención no concedidos no son apelables y esto la Cámara lo sabe. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esta causa? Bueno, es un interrogante abierto porque sí, efectivamente se está creando el clima y habrá que ver qué pasa con Carsoglio, si puede seguir al frente de la causa o si de mínima lo corre. En un ratito analizamos esto, a ver qué pasa si Moyano va preso. También, Jorge, quiero que me tengas presente todos los servicios que podríamos quedarnos sin nada, digamos, en Argentina. Dale, te lo podría detallo, estar son desabastecido. 13. Claro, bueno. En un ratito analizamos bien la situación de Pablo Moyano y nos vamos ahora a hablar justamente de educación y cultura. Te lo decía recién, hace un ratito, Mariano, cómo ha caído el presupuesto y cómo se está sacando el incentivo a la educación y a la cultura, a tal punto que Mauro Fulco estuvo en una librería que la están pasando verdaderamente mal. Mauro, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tomás. Así como vos decís, a lo largo del año hemos estado mostrando cómo los sectores pequeños y los sectores medianos asimilan los golpes de una manera más terrible y más fuerte. Estuvimos en Cocoro. Cocoro es una librería pequeña que abrió hace un año, es referente en cuanto a las temáticas de género y su dueña, Cecilia, ya sabe lo que es remarla y lucharla. Hace 14 años que es librera y tuvo que cerrar una librería. Te cuento una cosita nada más. Hace 2 meses, escuchen bien, hace 2 meses que Cocoro Libros no genera ganancia. 0 pesos. 2 y- meses se la está bancando la dueña, digamos. Sí, saldo negativo, Tomás. Entre 10 y 12 horas de trabajo, ¿Te dijo cuánto cayeron las ventas? 40%. 40%. 40% de bolsillo, una librería, insisto, es una librería pequeña, mediana, cuyo público es netamente de clase media. Empezó echando empleados, digamos, básicamente. No, es tan pequeña que son ella y su marido hace 2 meses Sí. que no retiran un mango. O sea, no llevan plata a su familia, no Nada. pueden llevar plata. ¿Escuchás eso, no? O sea, esto es el ajuste. Cuando hay que traducir la palabra ajuste, porque le encanta a los políticos y a los economistas hablar de ajuste, como si fuera, digamos, una palabra técnica que se debe aplicar obligatoriamente y no llevarla a la práctica. Llevarla a la práctica, la palabra ajuste, es que esta señora y su esposo laburen todo el día, trabajen todo el día de manera gratuita y llegan a su casa y no tienen que darle a sus hijos. Y hace 60 días que están en esa situación. Imagínate que cuando entremos en el ajuste.
Ajuste también es recortar los gastos que uno considera superfluos, de alguna manera, los gastos menos esenciales. Y es lógico, si vos tenés 100 pesos, vas a comprar comida, no vas a comprar libros. Y eso es un poco la lógica que está llevando a las librerías pequeñas y a las librerías medianas a prácticamente la extinción. Si querés, vemos el informe. Dale, vamos. Kokoro acaba de cumplir un año. Un año. En este año, ¿cómo es el día a día? Digo, ¿cómo es tener una librería hoy? Hoy es mucho más complejo que hace un año. Se fue agudizando un poco una crisis que ya venía de un tiempo, pero bueno, básicamente hay mucha menos rotación, o sea, rotación son las ventas, digamos, de libros, hay menos visitas. Menos plata. Estamos más solas. ¿Cuánto le dedicas a la librería? Digo, ¿cuánto tiempo te lleva en tu vida? Y en mi vida son 12 horas diarias. Me decís que pasás 12 horas acá y yo me voy a tomar el atrevimiento de preguntarte cuánta plata te llevaste a tu casa el mes pasado. Menos 280. Menos 280. Claro, sí. O sea, todo el dinero todo el dinero que se generó se fue en la estructura. Que a su vez nuestra estructura, tenemos la suerte de no tener un alquiler usurario, que es algo que le pasa a otros colegas. Pero bueno, qué sé yo, tarifas mínimas, pero altas. O sea, tenemos una estructura muy pequeña y así todo, no tenemos obviamente empleadas ni empleados. Solo estoy yo y Jeremías, que es mi esposo, que es el que se ocupa de algunas cuestiones logísticas. No es una librería cheta y no, por lo tanto no, en realidad es toda gente que, digamos, nuestra clientela fue pauperizada laboralmente, por lo general mucho monotributista, mucho freelancer y muchos docentes. Tenemos gran cantidad de docentes universitarios también que están... o sea, es toda gente que no ha sido atravesada por la maravilla de la paritaria, básicamente. Docentes, freelancers, monotributistas, los libros suben su precio. ¿Esto redunda en qué? En muchas menos ventas, pero cuando digo muchas digo un 40% menos. Hace 2 meses que yo, bueno, no me voy a llevar nada a mi casa. En este momento lo puedo hacer, en otros no lo pude hacer. Esa es la realidad de Cecilia y la realidad de los clientes de Cecilia. Te decía que eran docentes en particular. Fíjate cómo se está destruyendo la educación y la cultura, ¿no? Te lo contaba recién Mariano, te decía cómo el presupuesto se va hacia abajo y cómo después en la realidad, en la práctica, estamos viendo a Cecilias, muchas Cecilias, que ya le venden menos a los docentes y a la gente que se quiere instruir y a la gente que quiere conocer qué nos pasó en el pasado. ¿Está claro? Lo escuchaba Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, hace muy poco tiempo decir que hay que caerse y levantarse y que no sabía por qué el ser humano no tomaba la experiencia del otro. El ser humano tenía que hacer su propia experiencia. Pero el ser humano hace su propia experiencia porque hay un sistema que destruye todo lo anterior. Esto. Si vos no podés leer, si no tenés recursos económicos para poder leer y tenés que comprarte el pan y no tenés la tranquilidad de poder hacerlo, si tenés que laburar 12 horas y llegar a tu casa y ponerte a leer un libro, es imposible. Porque tenés que laburar 12 horas para sacar menos 280 pesos por mes. Y entonces así la sociedad se va destruyendo claramente. Se vuelve acrítica, se vuelve más manipulable a las publicidades, a los Durán Barba. Hay que tener cuidado, estamos en ese sistema y está muy peligroso el sistema.
Bueno, muchachos, hablamos de lo que está pasando con Moyano, dale. Hablemos, el fiscal Escalera, Sebastián Escalera, presentó la apelación a el fallo del juez Carzoglio que denegó la detención de Pablo Moyano en el marco de la causa independiente y ahora además pidió que se lo aparte por temor de parcialidad. Esto es cuando un juez en teoría se inclina por alguna de las partes, por así decirlo, o hay temor de que eso pase. Lo están presionando mucho. Lo están presionando casi desde que dijo que no. El mismo juez salió a dar esa conferencia de prensa donde denunció con pelos y señales, nombres y apellidos quiénes eran los que lo estaban presionando. Vamos Medios con de la comunicación. ¿Te parece? ¿La vamos viendo? Estamos viendo Dale. en dos placas cuál es la recusación que ha planteado el fiscal Sebastián Escalera al juez Carzoglio. Acusado de falta de objetividad y de ser un perseguidor compulsivo. Ajá. Esto es uno de los datos. ¿Es Y el fundamento de la recusación? ¿Que le falta objetividad y un perseguidor? esto es, en realidad, lo que piden, porque hay recusaciones cruzadas. Sí. Es decir, los Moyano están recusando también al fiscal. Claro. Entonces, el argumento es que hay ilegitimidad en el pedido de detención, el pedido original del fiscal Escalera a Pablo Moyano. Después dicen que hay una nueva embestida contra el juez Carzoglio tras las amenazas que sufrió. Sí. Recuerda ustedes cuando lo llaman por teléfono, dan datos de su esposa y lo señalan después de que había trascendido por las redes cuál había sido la decisión de no detener a Moyano. La filtración de información a la prensa, más Sí. o menos lo que dijo Carzoglio. Sí. El hecho de que el Contegrán había que habilitado, Contegrán supuestamente. había habilitado, que la Fiscalía General de Cámara había filtrado esta información. O sea, son dos recusaciones cruzadas. Por un lado, la que hace el fiscal al juez, Al juez. reiterando el pedido de detención a Moyano y con el aditamento de que lo llama indagatoria, quizás como debió haber hecho desde un principio, aunque no le fija fecha. Sí. Atención con esto, porque es raro, te llamo indagatoria pero no te digo cuándo. Sí. Entonces no cuesta nada fijar una fecha, en realidad es como debiera ser. Te cito indagatoria para mañana, para pasado, para la semana que viene, pero vas a venir indagatoria. Y además te reitero, eventualmente, que tengas que quedar detenido. Ahora, pierde un poco de efectividad el pedido de detención cuando se dé la indagatoria. Claro. Porque en la indagatoria, pese al nombre que tiene, es el primer acto de defensa de cualquier imputado. Con lo cual, ahí baja un poco la intensidad de esto. Decimos también, dijo que estaba enojado con el juez Carzoglio. Esto es parte de lo que señala O sea, el fiscal había dicho que estaba enojado con Carzoglio. que estaba enojado con el juez y dice que también la recusación para el señor fiscal la inocencia debe probarse. Claro. Esto es parte del propio escrito del fiscal Escalera, donde dice, bueno, en realidad Pablo Moyano Tiene no que podía probarse. no saber, Claro. de manera que esta teoría un poco extendida del no podía no saber, como parte de la imputación Se está penal. destruyendo la justicia. La hemos visto hace mucho, pero lo concreto es que después de los señalamientos hechos del juez al propio procurador Julio Contegrán no bajó la apuesta. Es más, le fue duro con respecto al juez y fue duro con respecto a su decisión, con lo cual ahí se ve quizás la estructura de la Fiscalía de la provincia de Buenos Aires de querer a Pablo Moyano preso. Ahora, el interrogante es, si Carzoglio está al frente de la causa, muy poco probable que esto prospere, porque eventualmente en una prisión preventiva que te caes preso, ¿no? ¿Qué pasa después? Bueno, viene el pedido de exhibición de prisión o el pedido de salir, porque es una preventiva, no hay un juicio acá Claro, vigente, no hay una condena tampoco. ¿Qué puede hacer el juez? Así de fácil decir, no, bueno, han cambiado las condiciones, cambia el asunto. Claro. Ahora, ¿la Cámara puede incidir? La Cámara sabe que los pedidos de detención no son apelables a una instancia superior. Hay que ver otras cosas, procesamientos, eventualmente otros asuntos debe intervenir la Cámara. No en esto. Vamos a ver si hacen la excepción. Del proceso judicial, de lo jurídico, de lo terminantemente jurídico que acabamos de escuchar, vamos a ver en la práctica. ¿Qué pasaría si Pablo Moyano, como olfatea a Jorge Duarte, un especialista justamente en estos temas, viene siguiendo estos temas hace 10 años, habla, dialoga en persona con cada uno de los actores sindicales de la Argentina, y entonces vos me decías que puede ir preso? ¿Qué pasa si va preso? Bueno, seguramente Camioneros va a responder con una medida de fuerza muy contundente. ¿Vos te acordás, no sé si se acuerdan, en la mesa la semana pasada, el año pasado hubo un paro de camioneros en Brasil? Fue muy importante, duró algo así como 10, 15 días e incluso paralizó parte de la industria en Argentina por el hecho de que no llegaban las autopartes brasileras. Claro. Bueno, se puede ir a un clima parecido. Te voy a leer las 17 ramas Dale. que tiene Camioneros que en cuestión de días empezarían a desabastecerse. Aguas y gaseosas, caudales, que estábamos hablando antes.
Caudales que no va a haber plata en los cajeros. No va a haber plata en los cajeros, cereales, combustibles. Enseguida se ve el desabastecimiento en las estaciones de A los 3 o servicio. 4 días no tenés más combustible. Corralones, correos, diarios y revistas, expresos y mudancias, lactos, larga distancia, lavaderos industriales, logística, mecánicos, pesados, productos refrigerados, recolección de residuos, algo que enseguida se nota en las calles, mucho más si llega a haber alguna tormenta. Los alimentos es lo principal, digamos. Y residuos industriales. Claro. Seguramente se va a un clima de paralización del país muy importante. Habrá que ver cómo reacciona el resto de la corporación sindical. Probablemente si esto hubiese sucedido años antes, hubiese habido una reacción masiva de los sindicalistas ante una detención de estas características. Mauricio Macri, ¿usted qué opina? Me acuerdo cuando fue la mague de investigación de Ollarvide por lavado de dinero contra Moyano y aquella mesa extendida donde se anunciaba prácticamente un paro por tiempo indefinido si esto avanzaba. No estamos Obviamente diciendo no si es justo o no es justo, estamos diciendo si el presidente está forzando esta situación y si la está forzando, ¿qué le puede pasar al país, digamos, ¿no? Un nivel de inactividad semejante con hechos o con elementos tan esenciales para vivir en sociedad, digamos. No, unos días de paralización de camioneros va a generar un proceso de desabastecimiento muy importante en algunas cosas muy sensibles, digamos, ¿no? Esto de los caudales, las naftas, sin ni hablar de los alimentos. Pero yo creo que ahí va a repercutir un poco más adelante, sí, muy rápido en los cajeros y en las naftas. Claro. Y eso, bueno, va a generar un clima de intensidad muy importante. El gobierno suele tener una visión particular sobre determinados conflictos. ¿Y qué te dicen? Bueno, estamos peleando con el enemigo ideal. Para nuestra base claro, de votantes, claro. Que nos reafirma, y para muchos de los sueltos. Es decir, Moyano encarna, digamos, un sector del sindicalismo al que se lo ha, con argumentos o sin argumentos, se lo ha demonizado o se lo ha puesto en un determinado lugar para Muchas veces con confrontar. argumentos, hay que decirlo, y otras veces no tanto, ahora parece que no tanto, digamos. ¿no? Ahora parece que no tanto por el devenir de esta causa, al menos. Pero sobre- es un enemigo social que fue construido por los grandes, por los medios hegemónicos, claramente, ¿no? Sí, fue sí. construido como tal. Y digamos. que cuando en su momento lo tuvieron que utilizar como parte de ariete contra Cristina Kirchner, cuando se empiezan a enfrentar, había cambiado prácticamente a ser un sindicato combativo, un sindicato que representaba a la gente, digamos, básicamente. Perdona, dale. No, pero básicamente sobre eso, ¿qué te dice el gobierno? Que estamos confrontando con el enemigo ideal. Entonces, si vos decís, ¿van a presionar pese a todas estas consecuencias? Y muy probablemente sí. Es que yo creo que es una táctica de gobierno, digamos, lo que está haciendo el gobierno es parte de una estrategia, digamos, ¿no? Decir, bueno, a ver, no estamos bien económicamente, nos puede salir mal la jugada, bueno, vamos con esto, con este escenario, que cualquier cosa del caos se haga cargo Moyano, digamos, ¿no? Y no nos hagamos cargo nosotros. También podría haber producido algún daño la detención de Caballo Suárez, porque tenía capacidad de paralizar los puertos y de detener toda la actividad marítima. Ahora bien, me parece que la diferencia clave entre Moyano y casi cualquier otro sindicalista es el rol identitario, la construcción identitaria que tiene con los camioneros. Seguramente la reacción de los camioneros ante una detención de Moyano no va a tener ningún igual en el resto de los sindicalistas del país. Nos vamos al Congreso, nos vamos ahí porque hay vigilia, la gente está en la calle, te lo dijimos al comienzo, hay un presupuesto que puede ser muy dramático para la sociedad, los dirigentes políticos no están a la altura de las circunstancias, claramente hay muchos referentes de distintas provincias que van a votar este presupuesto, que va a la baja en educación, que va a la baja en subsidios. Nos vamos con Miguel al Congreso. Dale, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Claro, esta es la vigilia en el Congreso, es el reclamo que hay contra el presupuesto 2019. Como ves, están militantes de Movimiento Evita, de la corriente clasista y combativa, del Frente Darío Santillán, del Partido Obrero. Hay más de 1000 personas que van a estar durante toda la noche. El objetivo es reclamar por el recorte presupuestario y hacer un reclamo que lo que va a buscar es que se vote de forma negativa este presupuesto. Por eso están todos los movimientos sociales. Incluso hay denuncias que han hecho distintos sectores, que ya la mostró Alejandro Berkovich hace un rato, de que hay de forma llamativa algunas piedras amontonadas a pocas cuadras y a pocos metros de este lugar donde están todos los movimientos sociales, bueno, haciendo esta protesta que va a estar hasta mañana durante la votación. Vos decís, Miguel, que se está tratando de incentivar a la violencia con esos elementos. Es lo que creen los manifestantes acá, que hay que están preparando, están generando un caldo de cultivo para que se generen situaciones de violencia, porque de forma llamativa hay distintos cascotes de tierras, de piedras amontonados en distintos lugares. Lo que están viendo son todas las carpas que van a estar durante toda la noche y van a estar acampando. Si querés, tenemos acá a Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. Le vamos a preguntar ¿en qué consiste la protesta? Daniel, contanos qué van a hacer esta noche. Nosotros venimos de toda una jornada desde el mediodía
desde la mañana planteando la participación a través de un reclamo concreto de los movimientos populares a la Cámara de Diputados, a la comisión donde dictaminó el presupuesto, que es que se incorpore la emergencia alimentaria como una de las partidas presupuestarias de emergencia para fortalecer una política alimentaria que impida que se instale el hambre en la Argentina. ¿Qué van a hacer mañana si eso no ocurre? No, el dictamen ya se dictaminó un presupuesto de hambre, un presupuesto afín a las exigencias del FMI. Nosotros vamos a estar acá haciendo una vigilia, esperando que el día de mañana decenas de miles de trabajadores nos hagamos presentes desde las 11 de la mañana a expresar el repudio a un presupuesto que, como te decía, condena a millones de familias a vivir por debajo de la línea de pobreza, condena a familias a que no tengan que poner en su plato a sus niños por las noches, condena la falta de trabajo, condena la recesión. Lo único que garantiza son los intereses del pago de la deuda externa, es la especulación financiera, es una Argentina sin trabajo y es una Argentina que nos pone de rodillas. Hace muchísimos años que nuestro país no vive las penurias que está viviendo y que este FMI viene a legalizar el pacto que el gobierno hizo con este presupuesto, viene a legalizar el pacto que se ha hecho con el FMI. Gracias. Bueno, Tomás, esta es la situación, lo que está ocurriendo en el Congreso. Son muchísimos los manifestantes que están haciendo esta vigilia que va a estar hasta mañana y que tiene como objetivo principal generar una presión, generar, te diría que un apoyo a los diputados opositores que están votando en contra y buscar convencer a muchos más, si hay algún indeciso, para que voten contra el presupuesto 2019. Miguel, una pregunta, no parece mafiosa la gente que está ahí, ni violenta, digamos, por lo que se puede ver, ¿no? Claramente. Son muchos manifestantes que están de manera pacífica, haciendo un acampe, buscando, en algún caso están obviamente alimentándose, no hay nadie generando ningún tipo de violencia. Lo que claro, hay que ver qué ocurre mañana cuando empiezan a acercarse las fuerzas de seguridad y cuando empieza a generarse un caldo de cultivo, porque es muy complejo. Estuvimos cubriendo lo que fue en diciembre, el recorte de los jubilados. Cuando empieza alguien a tirar alguna piedra, que puede ocurrir alguna situación de algún infiltrado, cuando empieza a avanzar la fuerza de seguridad, bueno, ahí la situación se empieza a desmadrar. Lo que hay acá es una manifestación pacífica que lo que busca es que no se vote el presupuesto del 2019 tal como está. Muchas gracias, Miguel, un abrazo grande. Bueno, esa es la situación en el Congreso, de esta manera la gente se está manifestando. Te decíamos que el recorte pasa por la educación, por la cultura, los resultados de esto, pero también vamos a ver los resultados en el trabajo. De ministerio se pasó a secretaría y ahora empiezan los recortes para que no haya tantos controles en las empresas. Jorge, ¿es así? Tomás, sí, cuando se pasó del Ministerio de Trabajo a Secretaría se dijo que era una cuestión casi simbólica, que no iba a tener mucha repercusión, que no iba a tener impacto presupuestario. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto 2019 se ve todo lo contrario. La baja de Ministerio a Secretaría lleva aparejada una retracción de los fondos que se le destina a inserción laboral y a fomentar el empleo. Ahí estamos en el último año, dice la placa, la desocupación, bueno, aumentó la desocupación y fíjate cuánto es el presupuesto que se le destina menos, ¿no? Para el control. Menos, seguro, eso es, seguro de capacitación de empleo, no, sí, seguro de capacitación de empleo, son programas que lo que buscaban es financiar las capacitaciones y la búsqueda de empleo de personas que estaban activas en el mercado de trabajo y no conseguían. Bien. Además, apuntalaban a los sectores más vulnerables, digamos, a las víctimas de trata, personas privadas de libertad, personas en situación de violencia de género. Y bueno, evidentemente el Estado empieza a retirarse del apoyo en estas situaciones. El empleo no registrado está en esos términos, en el 33,9%, o sea, es uno de los principales problemas del mercado de trabajo. Sin embargo, en lugar de apuntalar las fiscalizaciones en el mercado de trabajo, lo que hace la ahora Secretaría de Trabajo es sacar recursos de ahí, hacer un recorte y fiscalizar menos, ir menos a los lugares de trabajo para controlar si hay trabajo en blanco. ¿Cómo vas a hacer a recaudar más de aportes patronales? Imposible. Imposible. No hay manera. Hay menos controles, digamos. Hay menos controles, es el retiro absoluto del Estado en el lugar de trabajo. Mariano. Digamos, ¿no? No, interesante, de vuelta en la misma línea. Aumenta la informalidad y se bajan los recursos a la informalidad. Más gente sale a buscar trabajo. El último informe del INDEC daba que 650.000 personas, grosso modo, salieron a buscar trabajo. 400.000 encontraron precario, 250.000 no. Y en ese marco se bajan de vuelta también los recursos. Hay una contradicción
entre las necesidades crecientes de la realidad y las funciones del gasto, ¿no? Bueno, hay un Estado que se está retirando, está dejando en manos de los empresarios la regulación del mercado laboral. Bueno, tiene que ver Esto también claramente. con este perfil meritocrático que el gobierno quiere tener para prácticamente todos los lugares, ¿no? Y en el mercado de trabajo no es la excepción. En la última placa vamos a ver los datos finales de cómo se retrae en cada una de las líneas de la ahora Secretaría de Trabajo el presupuesto. Es muy marcado y fíjate las bajas. La única Claro. suba, además para tener en cuenta esa del 8%, es una especie de moneda de cambio con los gobernadores. Se le destina a el territorio un 8% más para que puedan salir como una especie de matafuegos para aplacar los conflictos laborales que están creciendo. Pero mirá todo lo demás. Formulación y regulación de políticas que es todo lo que tiene que ver con estadísticas, con salario, con consejo del salario, etcétera, baja 63%. Es tremendo. Y esto siempre y cuando tengamos en cuenta que se va a cumplir con una inflación, una meta de inflación del 23%, si no va a ser todavía mucho peor. Me voy Esto- al Consejo de la Magistratura. Sí, por eso- déjame agradecer al Centro de Estudios Atenea que nos preparó en exclusiva estos datos para que los mostremos hoy. Perfecto, gracias Jorge. Me voy al Consejo de la Magistratura donde están saliendo los nuevos jueces, donde se castiga a los que no responden a Mauricio Macri. ¿Cómo está la mano? Bueno, para que nos entienda quien nos está viendo, el Consejo de la Magistratura es el órgano más importante dentro del Poder Judicial que no emite fallos, es decir, que no es la Corte, que es la cabeza orgánica del Poder Judicial. Pero el órgano de conducción política es el Consejo de la Magistratura, que hoy lo integra 13 personas. Ellos deciden las sanciones a los jueces y qué jueces van a ser jueces, ¿sí? Porque hacen los concursos. Por eso es tan importante. Pero fíjate cómo va a quedar ahora este organigrama, cómo va a quedar compuesto el reparto de poder político A ver. dentro del próximo Consejo. Tenemos al ala de los políticos, que forman este estamento, son 6 representantes de 13. Está Ángel Rosas, de la Unión Cívica Radical, Juan Bautista Maíquez, que es del Poder Ejecutivo, el representante del Poder Ejecutivo, un hombre muy cercano a Daniel Angelici, Mario Negri, Unión Cívica Radical, también por el lado del Senado, y Pablo Tonelli. Pablo Tonelli, diputado, que hubo mucha controversia por esta banca porque hicieron un acuerdo de mayorías al comienzo de la gestión Macri y le arrebataron de alguna manera una banca que era del kirchnerismo. Ajá. Entonces se instaló Pablo Tonelli, tiene un fallo a su favor, se puede quedar. Esos son todos Ahora, tipos de Cambiemos dentro del Consejo. son todos de Cambiemos dentro del Consejo. Esa misma banca de Pablo Tonelli está siendo discutida internamente porque Elisa Carrió, parte del berrinche que dicen últimamente le propinó a Garabano y a otros funcionarios, Sí. tiene que ver también con meter una baza en el Consejo de la Magistratura y poner a una de las Lilitas al frente de esa banca. Vamos a la siguiente placa para ver cómo siguen estos 13. 2 abogados nuevos. Sí. Uno por la capital federal, Juan Pablo Mas Vélez, un abogado de origen radical, franja morada, etcétera. Muchos dicen que no está completamente alineado al gobierno, pero todos dicen que esto es un acuerdo de Daniel Angelici con la Casa Rosada. Bien. De hecho, en 2 años se reemplaza por Diego Marías, que es un legislador porteño del PRO y además fue jefe de gabinete de Esteban Bullrich. María Sánchez Herrero, la abogada del interior, una movida de Angelici directamente. La última placa para que veamos cómo Qué bárbaro se como compone. decía Angelici, como si fuera verdaderamente, no sé, un dios en la justicia. Angelici, estamos hablando de Angelici. Dice que él no tiene nada que ver. Él niega todo esto. que Él está diciendo. niega, evidentemente, pero todo el mundo sabe dentro del Poder Judicial quién es Daniel Angelici o cuál es el rol que cumple junto con otros, ¿no? Que Bien. están en la mesa judicial del gobierno. Ahí veíamos los jueces. Hay distintos jueces que integran. Está Ricardo Recondo, ¿te acordás? Furioso antikirchnerista Sí. durante la etapa de la ley de medios y demás. Y Juan Manuel Culota. Juan Manuel Culota representa y fue juez electoral en la provincia de Buenos Aires cuando pasó todo el tema de los aportantes truchos. Bien, o sea, no quedó ninguno, digamos, de la oposición. Hubo recambios, pero hay 2 personas más, un Sí. tercer juez que es Alberto Lugones, que es la lista celeste, que viene a ser la más progresista dentro Ajá. de la línea de los jueces, que algunos dicen va a acordar con el gobierno, otros dicen no va a acordar contra el gobierno. Fíjate cuántos vamos ya que integran el bloque oficialista, esta es la duda. Y Diego Molea, que es de los académicos, que algunos dicen la verdad que va a acompañar al bloque oficialista. O sea que en realidad la oposición del Consejo de la Magistratura te queda reducida a 3 personas. Hoy son Mario País, Rodolfo Urtubey y Rodolfo Tailade. Sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la banca de Rodolfo Urtubey? Urtubey, ahí nomás, ¿no? Claro, Más o menos. es un dialoguismo, Sí. sí, no tan opositor. Sí. Queda Tailade, que sigue siendo Claro. solo, digamos, del kirchnerismo, pero la banca de Rodolfo Urtubey también está discutida, porque Bien. hoy en el Senado Cambiemos tiene más cantidad de personas, por una le gana al bloque de Pichetto. Si Pichetto no se une con el kirchnerismo,
pierden la banca de Rodolfo Urtubey. Señores, nos estamos yendo nuevamente al Congreso. Ahí está Miguel. Miguel, ¿cómo estamos? Tomás, estamos en este momento en Avenida Mitre, esquina Callao. Si vos ves, a 100 metros están los manifestantes que están haciendo este acampe en protesta por el presupuesto 2019. Fíjate lo que hay a tan solo 100 metros. Acá están los cascotes de los que te hablaba hace un rato. Mirá, cascotes preparados en bolsas. Acá hay uno. Mirá, un cascote, otro cascote. Y están todos puestos en... Hay 4 bolsas acá, en este lugar, en esta esquina. Cualquiera que quiera romper esto y empezar a tirar piedras, bueno, lo tiene preparado. Es bastante llamativo. Situanos bien, Miguel. ¿A dónde está ahí concretamente? Estamos en la esquina de Avenida Callao y Mitre. Estamos a 100 metros del Congreso. Mirá, fíjate. Ahí están los manifestantes. Estamos apenas a una cuadra del lugar donde estábamos recién. Por ahí acá tenés, a solo 100 metros, 4 bolsas de este lado, con cascotes, con piedras, que parecen preparadas para el que quiera... Miguel, un segundo, te hago una pregunta. ¿De dónde salen esos cascotes supuestamente? ¿Hay alguna vereda que están rompiendo? ¿Alguna calle que están arreglando? ¿O vienen como de la nada esos cascotes? Mira, no se ve acá una obra, por lo menos, de construcción muy cerca. Puede haber a algunos metros tal vez una obra en construcción, pero a ver, mira, vamos a mostrar qué está pasando del otro lado de la calle. A ver. Del otro lado de la calle también hay bolsas que tienen cascotes. Mirá, No, pero acá tenés esto cascotes. está recontra armado, Miguel, ¿eh? Eso Bueno, está si querés... recontra armado. Claro. Si queremos pensar un poco más si está armado o no está armado, o si acá puede haber algún muchacho de la Agencia Federal de Inteligencia, vamos a ver qué hay arriba de las bolsas con los cascotes. Mira el cartel que hay arriba. Plan de lucha ya, PTS. O sea, pusieron... No sabemos quién puso este cartel, esta pancarta, pero pusieron exactamente 3 bolsas con piedras debajo de este cartel que dice que es del Partido de los Trabajadores Está Sociales. clarísimo, Miguel. Te tengo que dejar, tenemos que ir a la tanda. Es buenísimo lo que estás mostrando, ¿eh? Te mando un abrazo. Un abrazo. Nos vamos a ir a la tanda. Dale.